Bien, vamos a ver ahora los próximos casos que constan de lo siguiente, ¿no? Todos los puntos que van a ver ustedes acá a partir del 18 tienen que ver más o menos con una lógica que es la siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos encontrar las raíces de un número complejo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre a nivel gráfico? Supongamos, nosotros tenemos un determinado número z que va a ser a más bi. Es un número complejo normal. Esto estamos en la forma binómica, en la forma polar sería su módulo por, en este caso, coseno de su argumento más i por seno de su argumento. ¿Sí? Esta es la famosa fórmula de Euler, que se puede expresar de esta manera, o también se puede expresar como módulo de z por e a la i de su argumento. ¿Está bien? Tiene ambas maneras. Entonces, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos en cuenta acá? Supongamos que nosotros queremos calcular, ¿sí?, básicamente una raíz. Supongamos que decimos w a la n, por ejemplo, un determinado número a la n nos va a quedar como z. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es una fórmula, digamos, nuestro número es el resultado de una determinada potencia. ¿Está bien? Por lo tanto, si queremos despejar esa potencia, ¿qué es lo que hacemos usualmente en una desigualdad? Elevamos a la 1 sobre n ambos lados, ¿correcto? Esto para resolver la raíz, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta acá? W nos va a quedar z, como es potencia, lo lógico es tratar de trabajar el z, digamos, en forma de potencia, ¿no? Entonces, vamos a tomar z por e a la i del argumento de z, ¿sí? Y todo esto es lo que efectivamente va a estar elevado a la 1 sobre n. ¿Sí? Eso sería la fórmula en cuestión. Pero acá vamos a detenernos un minuto. ¿Qué es, primero que nada, el argumento de z? El argumento de z, piénsenlo de ustedes de la siguiente forma. Si ustedes están parados con un determinado ángulo, supónganse un determinado número, vamos a tener acá este número, ¿sí? Este número que tiene un determinado módulo y vamos a tener un determinado ángulo, ¿sí? Este sería como la quintesencia de un número complejo común y corriente, ¿okay? Bueno, en este caso el argumento de z es el ángulo más importante, o sea, el que es, digamos, el que por default en general se toma en cuenta entre el vector y el semieje positivo de las x, ¿ok? En general a veces esto depende, si ustedes lo toman, que el ángulo está entre el intervalo de menos pi y pi, que es una opción, o la otra es que esté entre 0 y 2pi, que es otra, así depende qué es lo que considere cada uno. Pero este sería como el ángulo principal que tiene el número complejo en cuestión. No obstante esto, ¿qué es lo que pasa con este tipo de números? Si nosotros nos ponemos en el vector y damos una vuelta completa, que son, en términos de radianes, son 2pi, básicamente a esto le sumamos 2pi. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el argumento siempre tiene que ver con esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora este caso donde tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que encontrar los vértices de un hexágono regular, en primer lugar, ¿sí? Como bien lo dice la palabra, el hexágono tiene 6 lados, ¿sí? En este caso está inscrito en la circunferencia de centro z0, ¿sí? Y radio 2, y va a tener a 2 como vértice, es decir, como uno de sus vértices. La idea principal acá es la siguiente. Siempre que nosotros tengamos una función, ¿sí?, de la cual nosotros sepamos más o menos que las raíces tienen una determinada forma, por ejemplo en este caso un hexágono regular, se puede pensar el problema como si fueran las raíces complejas de una determinada potencia, ¿sí? Hexágono regular, estamos hablando de 6 puntos en el plano, ¿ok? Y el hecho de que sea un hexágono regular quiere decir que todos los puntos van a estar, digamos, como lo bien dice la palabra, en una figura, un polígono, digamos, regular, perfecto, ¿ok? Esa sería la idea.
Entonces en este caso vamos a pensarlo de la siguiente forma. Si nosotros lo vamos a ubicar simplemente, un gráfico muy sencillo, ¿está bien? 2, vamos a tener acá 1, 2, luego acá tenemos 1, 2 y acá tenemos 1, 2. La circunferencia en cuestión debería ser algo así, más o menos, ¿sí? Y este es uno de los vértices. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Bueno, la idea va a ser que pensemos esto como una solución de una potencia, ¿está bien? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la potencia? Uno de los números, ¿sí?, que es el 2, es una de las soluciones posibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros acá vamos a tener 6 números, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos del Z1 al Z6, que son todos los vértices en cuestión del sistema, ¿sí? Como son 6 puntos, son raíces de una potencia sexta. Entonces, si una de las soluciones es 2, por ejemplo, el resto de las soluciones las podríamos obtener elevando al cuadrado, a la sexta, esta misma cuenta, ¿sí? Acá la cuenta es bastante sencilla por lo siguiente, porque uno de los vértices es 2 y el centro de esto está en 0, 0. Vamos a ver casos más adelante donde el centro no esté ubicado ahí y hay que hacer un truco un poquito más sofisticado, pero no es mucha diferencia. Entonces el problema pasa en ser ahora que hay que resolver esta cuenta. ¿Cuáles son los z que nos van a dar 2 a la sexta? ¿No? Entonces pensémoslo de la siguiente manera, ¿sí? Básicamente la idea es z a la sexta, que nos queda como 2 a la sexta, ¿no? Entonces, z a la sexta nos va a dar un determinado número w, ¿sí?, que es el que queremos despejar, ¿ok? Porque en base a esto, w en forma polar, ¿cómo nos queda? Como su argumento, ¿sí?, su módulo, perdón, por e a la i de su argumento, ¿sí?, del w. El argumento es el ángulo principal más 2 por pi. 2 por n por pi, que son la cantidad de vueltas enteras infinitas que puede llegar a tener un problema de este estilo, ¿sí?, donde n en este caso es un número entero, ¿de acuerdo? Esa sería la idea principal detrás de esto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros queremos resolver que z a la sexta nos dé w, eso quiere decir que elevando ambos lados a la 1/6, z nos va a quedar como w a la 1/6, ¿está bien? Aplicando ese principio acá, vamos a tener que w a la 1/6 vamos a tener que va a ser el módulo de w, ¿sí?, a la 1/6 por e a la i de todo esto, ¿sí?, a alfa más 2 por n por pi dividido 6, ¿sí? Y esta parte es la que nos permite calcular todas las raíces una por una, donde en este caso lo que es importante saber es que además de esto vamos a tener que, ¿sí?, digamos, de la división que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí?, del 6, ir variando los ángulos uno a uno, ¿sí?, según la división de este 2npi que vayamos teniendo en cuenta, ¿está bien? Entonces, donde obviamente en este caso la división va a ser como mucho entre 0 y el ángulo o la potencia en cuestión. Entonces vamos a ir resolviendo una por una. Si fíjense, en este caso vamos a tener lo siguiente, ¿no? Z dijimos que nos quedaba como módulo de w, entonces, a la 1/6 por e a la i, ¿sí?, de alfa más 2 por n por pi sobre 6, ¿sí?, donde en este caso vamos a tener que el n se encuentra entre 6 y 0. ¿Está bien? Y con eso vamos a ir sacando las cuentas una por una, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? En uno de los primeros números, una de las primeras raíces es 2. Por lo tanto, de acá sacamos que el módulo de w a la 1/6, que es el mismo en todos, nos queda como 2. Y el primer ángulo, que es de 0, de 2, en este caso nos queda como 0. ¿Está bien? Entonces con eso lo vamos sacando en cada caso, ¿sí? Entonces vamos a ir sacando para todos estos n todos los números en cuestión. Fíjense, vamos a tener para todos los n, en este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Acá en realidad tendríamos que empezar por 0, así que nobleza obligada, vamos a ponerlo en 0.
vamos a poner todos los zetas, los módulos, y vamos a poner todas las cuentas, ¿no? Es decir, en este caso vamos a tener el ángulo más 2 por n por pi, todo esto dividido 6. Sí, efectivamente, finalmente el último número. Entonces de acá, de todos estos números, vamos a tener lo siguiente, fíjense. Todos los números van a tener el mismo módulo que es 2, ¿sí? Porque todos están inscritos en la circunferencia de radio 2 y centro 0, 0. Eso no hay problema. Luego vamos a tener, fíjense acá, alfa que es 0 más 2 por 0, que en este caso sí, nos queda como 0, así que esto va a quedar como 0. Y entonces esto queda como 2 más 0i o 2 a secas, no hay problema. Luego en este caso sigue siendo el mismo módulo, pero acá vamos a tener 0 más 2pi por sobre 6, que nos va a quedar como pi sobre 3, ¿sí? Porque es por 1. Y en este caso, si vamos a la siguiente solución, ¿cómo nos quedaría? Fíjense, la primera solución vamos a tener que nos va a quedar como 1 más i sobre 3, i por 3, digamos, ¿no? Y más i por raíz de 3, ¿de acuerdo? Si vamos al siguiente número, ahora hacemos mismo módulo que es 2, 0, 2 por 2 que es 4, 4 sobre 6 que es 2 tercios de pi. Y entonces en este caso esto nos va a quedar como menos 1 más i por raíz de 3. Cuando ahora reemplazamos por 3, tenemos 0, 2 por 3 es 6 sobre 6 que es pi directamente. Entonces acá en este caso vamos a tener menos 2 más 0i. Luego lo mismo acá, vamos a tener por ejemplo 4 por 2 es 8 sobre 6 que nos va a quedar como 4 tercios de pi. Entonces vamos a tener 4 tercios de pi y este nos queda como menos 1 menos i sobre i por raíz de 3. Y finalmente el último que nos va a quedar como 5 tercios de pi. Entonces en este caso vamos a tener que esto nos va a quedar como 1 menos i por raíz de 3. Todas estas son efectivamente las soluciones con las cuales nosotros queremos trabajar o con las cuales estamos buscando en cada caso en particular. ¿Sí? Con eso ya cerraríamos ese caso. ¿Sí? Vamos a ver por ejemplo el próximo, que es el caso B, con una leve diferencia, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos dicen acá? Básicamente vamos a tener los vértices, nuevamente tenemos un hexágono regular. O sea, ese patrón sigue siendo el mismo, ¿sí? En este caso, la circunferencia en la cual está circunscrito esto, tenemos dos datos. Por un lado el centro, z0, que nos queda como 1 más i, y por el otro lado el radio, que nos queda 2. Acá la cuenta original es más o menos similar, la única diferencia es que nosotros tendríamos que justamente... La idea es plantear la cuenta un poco mucho más fácil, ¿sí? La idea sería un z cualquiera, si nosotros lo restamos al z0, ¿sí? ¿Cuál sería la idea? La distancia entre z y z0 tendría que ser, ¿sí?, más o menos de grado 2, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando básicamente de que el número en cuestión, ¿sí?, tendría una lógica parecida, digamos, a la cual nosotros estamos trabajando al momento, ¿no? Entonces, en este caso, esto sería todo esto elevado a la sexta, nos va a quedar como 2 a la sexta, ¿sí? Esa sería la cuestión. Entonces, de la cuenta que nosotros sacamos, justamente por eso, porque estamos en una circunferencia de centro, de centro 1i, ¿no? Entonces, en este caso, esta cuenta nos va a quedar como z menos 1 más i, todo esto a la sexta, que esto nos va a quedar como 2 a la sexta, ¿sí? Entonces, en este caso, para ir resolviéndolo, vamos a pensarlo de esta forma. Supongamos que a esto le llamamos w, ¿sí?, a este 2 a la sexta, que w nos va a quedar como su módulo por e a la i de su ángulo, ¿sí?, más 2 por n por pi, ¿sí?, que en este caso tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo que hacemos siempre, fíjense. Elevamos ambos lados a un sexto, ¿sí?, para ya empezar a despejar los z que corresponden. Esto es lo mismo de este lado. Entonces vamos a tener
z menos 1 más i, que esto nos va a quedar como módulo de w a la 1/6 por e a la i de, en este caso, el ángulo que vale 0 más 2 por n por pi sobre 6. ¿Sí? Y ahora cuando esto no, obviamente queda como 2, todos los z van a quedar como 2 por e a la i. Esto va a quedar como pi sobre 3 por n, o sea, son múltiplos de pi por 3 por n. Y todo este número que está en forma polar, hay que sumarle el centro que está en forma binómica. Entonces lo que conviene hacer en estos casos es expresar primero todos los números z con el mismo concepto que vimos recién nosotros y luego replicar lo mismo con sumar el punto en cuestión. Fíjense lo bueno que tiene esto es que los números son exactamente los mismos que, por lo menos los z, ¿sí? Que lo que vimos en un principio. Entonces vamos a tener para todos los n los módulos de z, ¿sí? Que en este caso vamos a pensarlo de la siguiente forma, como los módulos de w, ¿sí? Luego tenemos los argumentos de w, finalmente los w y luego el w más z0 que efectivamente termina siendo el z, ¿no? Como para tenerlo más a grosso modo. Entonces, de todo esto vamos a tener para 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner acá para cada caso en particular. Entonces, de acá vamos a tener el w, ¿sí? Esto nos vamos a tener el ángulo, que en este caso nos va a quedar como pi sobre 3 por n. Entonces, todos los argumentos tienen módulo 2, ¿sí? Luego el argumento vamos a tener acá por 0, ¿sí? Luego tenemos pi sobre 3, 2 tercios de pi, 3 tercios que es un pi, luego tenemos 4 tercios de pi y luego tenemos 5 tercios de pi. Con lo cual el w en forma polar, forma binómica, perdón, que fue la que pusimos recién, nos queda como 2, 1 más i por raíz de 3, menos 1 más i por raíz de 3, luego tenemos menos 2, menos 1 menos i por raíz de 3 y 1 menos i por raíz de 3. El z0 en cuestión, acá nos había quedado como 1 más i. Entonces, al momento de sumarlo, esto nos va a quedar como 3 más i, 2 más i por raíz de 3 más 1. Vamos a tener 0 más i por raíz de 3 más 1. Después tenemos menos 1 más i. Después tenemos menos i, en este caso por raíz de 3 más i, que sería 1 menos raíz de 3. Y luego tenemos 2 más i por 1 menos raíz de 3. Estos serían en cuestión todos los números, ¿sí? Y salen, digamos, como respuesta al problema que sacamos nosotros en su momento de todo el tema en cuestión de las raíces y demás, ¿no? Sigue la misma lógica sin inconveniente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en este caso, si vamos al punto C, que la consigna es bastante similar, ¿sí? Nosotros vamos a tener, nos dice, hay que encontrar los vértices de un hexágono regular que esté inscrito en la circunferencia de centro, ¿sí? O sea, otra vez volvemos a tener lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un hexágono, obviamente regular, ¿sí? En este caso, la idea es que la circunferencia es z0, que es 1 más i, y el radio, que en este caso es 4. Entonces acá la idea va a ser similar, ¿está bien? Pero, digamos, acá lo que podríamos tener sería lo siguiente, ¿no? Vamos a tener, de todos estos datos, decimos, igual que hicimos antes, ¿no? Z menos z0, todo esto elevado a la 6, porque es un hexágono, nos va a quedar el radio, que en este caso es 4 a la 6. ¿Está bien? Entonces, en este caso esto va a valer por un número w, ¿sí? Entonces, z menos z a la 0 a la 6, que nos queda ese número w, que dijimos que había dado w en módulo por e a la i
de el ángulo más 2 por n por pi. Ahora, cuando le vamos a la 1/6 para despejar, y lo mismo de este lado, esto nos va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? Z menos Z0, que acá nos queda como módulo de W a la 1/6 por E a la I de el ángulo sobre 6 más 2 por n por pi, también sobre 6. Si nosotros lo procesamos un poco más, esto sería módulo de W, que es 4 a la sexta, a la 1/6, que vuelve a dar 4, por E, el ángulo 4 es 0, así que esto nos va a quedar como 0. Acá vamos a tener 2/6, que es 1/3, o sea que esto tenemos como n por pi sobre 3, obviamente por el i, y luego más el z0, que en este caso es más 1 más i. ¿Está bien? Esa sería la diferencia. Casi les diría que la diferencia sustancial con el caso anterior es el tema del radio. El radio es 4. Entonces es más, podríamos tomar acá los números y hacer un pequeño ajuste. Fíjense, el módulo que vamos a tomar el nuevo es 4, ¿sí? Entonces en este caso vamos a cambiar, vamos a agregar los que están acá en rojo, ¿sí? Que son los nuevos que aparecerían en este caso. O sea, es el mismo, fíjense, es el mismo centro, que es 1 más i, sigue siendo un hexágono, o sea que siguen siendo 6 raíces. La primera raíz es una raíz real, con lo cual el problema sigue teniendo la misma complejidad que en un principio. ¿Está bien? Por lo tanto, los argumentos siguen siendo los mismos, ¿sí? Empiezan en 0 y van sumando, ¿no? De a pi sobre 3, 2/3 de pi, pi, 4/3 de pi y 5/3. Y con eso calculamos la forma polar. Acá la única diferencia que hay que tener es el tema del módulo. Entonces, por ejemplo, en los números reales vamos a tener 4 menos 4, y luego acá básicamente lo que tenemos que hacer sería descomponer como corresponde cada una de las componentes en cuestión. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Simplemente lo que se puede hacer es decir, bueno, si vamos a fijarnos por pi sobre 3, ¿sí? Básicamente ahí lo que tendríamos sería 4, por ejemplo, ¿no? o el caso siguiente, ¿no? 4 por coseno de pi sobre 3 más i por seno de pi sobre 3. Y luego con esto sacar cuánto nos quedaría en cada caso, ¿no? Fíjense que coseno, en este caso esto nos va a quedar como 4, que es un medio, más i por raíz de 3 medios. Entonces en este caso esto va a quedar como 2, más 2 sobre raíz de 3 por i. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2 más 2i raíz de 3. Misma cifra en este caso con el signo cambiado, mismo caso acá y mismo caso acá. Y finalmente sumarle el 1 más i. ¿Sí? Entonces vamos a tener, lo voy a escribir más acá al costado, menos 2 más, en este caso, i por 2 raíz de 3, menos 2 raíz de 3 por i, 2 menos 2 raíz de 3 por i, y luego sumarle a cada uno de estos números el 1 más i. Entonces vamos a tener 4, tenemos 5 más i, luego tenemos entre este y 1 más 2 es 3, 1 más 2 es 3, más i por 1 más 2 raíz de 3, y así sucesivamente con los que falten. Si quieren, se los dejo para que lo vean ustedes sin problema más adelante. ¿Sí? Esa sería